Buen día chicos, bienvenidos a esta sexta sesión, si no me equivoco, de Historia del Arte del bloque 2. La sesión pasada comenzamos con el arte en el siglo XIX. Les expliqué, bueno, obviamente a través del bloque, pues les he ido explicando un poquito acerca de la evolución humana, acerca de la evolución económica, social, principalmente en Europa, ¿no? Que pues obviamente pues ya luego comenzó también a pasar en América y en otros lugares, ¿no? Les comenté al inicio de la asignatura, en la primera sesión, de que la historia humana, por así decirlo, la parte social, la parte humana, modifica la parte del arte, modifica el arte, pero también luego el arte puede modificar pues parte de la historia humana, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo, porque hemos visto cambios políticos y sociales, de que les decía que la iglesia hace varios temas tenía 80% de la riqueza, luego se liberaron algunos esclavos, hicieron su propio sistema económico que era el feudalismo. Luego este sistema feudal se convirtió, el feudo, pues, como ya les había resumido, se convirtió en una fábrica, el señor feudal se convirtió en un burgués, el siervo se convirtió en proletariado y crearon una nueva doctrina económica pues llamada capitalismo. Pero pues todo esto que se lo estoy manejando a manera de recordatorio, pero pues modificó el arte, modificó a la sociedad y demás. Y en esto nos habíamos quedado. Porque en el siglo XIX comienza la aparición o ya habían comenzado, ya estaban, pero se potencializa la aparición de fábricas y fábricas y fábricas y edificios, rascacielos, para las oficinas, para vender, porque las empresas fueron creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, acá esta parte ya la vimos, la parte de la arquitectura para rascacielos, ya vimos otra parte de la arquitectura del estilo francés, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, el día de hoy voy a hacer continuación. Les había dicho que se iba a dividir en dos, arte en el siglo XIX. El día de hoy vamos a comenzar con pintura. Uno de los movimientos en cuestión de pintura que más revolucionó fue el impresionismo. Dice, revoluciona especialmente la pintura y que es un anticipo de las vanguardias del siglo XX. Ahorita les explico esto. El impresionismo no solo aplica para la pintura, pero tuvo, digamos que las primeras formas ahí se presentaron. ¿Qué es lo que pasa con el impresionismo? Es que tú puedas ver algo, pero le vas a plasmar tu sentir, aunque no sea algo, pues, digamos, realista, pero en el impresionismo, por ejemplo, cuando pintas un paisaje, no lo quieres hacer tal cual, sino digamos que te vas a dejar influenciar de plano por tu forma de ver el mundo y cómo te sientas al momento. Por ejemplo, El cielo estrellado de Van Gogh, que es una de las obras pues, más famosas de este autor, pues si se dan cuenta, pues hay un edificio, hay las estrellas, está la luna, pero todo está retorcido. Pues en realidad ahí entraría el impresionismo. Él podía ser el paisaje, podía quedarle muy, muy similar, pero pues ahí él agarró y como sentía que lo estaba viendo en ese momento, lo manifestó.
Es muy subjetivo, definitivamente, pero ya les había dicho, el arte es subjetivo. Pero así funciona el impresionismo. Tú puedes estar viendo algo, pero lo que te transmita ese algo en ese momento, en ese punto específico, pues es lo que vas a plasmar. Dice, el artista debe pintar lo que ve, pero de la forma en que lo ve. Principalmente el impresionismo comenzó con paisajes y pues digamos escenas al aire libre. O sea, ¿cómo explicarles? Todo lo que sean lugares abiertos, vaya. Obviamente una habitación pues no es material para una pintura de paisaje, es para espacios abiertos. Por ejemplo, ya saben, las presentaciones, aunque ahorita creo que no he subido una, no he subido esta y la anterior, pero ahí las subo, las tengo a la mano. Pero por ejemplo, otro autor del impresionismo fue Monet. ¿Qué pasa? Acá él agrega, es un paisaje, están pescando, pero él agrega pinceladas más fuertes en algunas partes, más finas en otras, pero también los colores que realmente él sienta que debe utilizar. Y le vas a dar énfasis en lo que él quiera darle énfasis. Es más que nada una visión propia que él quiera agregar. Como les había mencionado, la famosísima, perdón, la famosísima Noche Estrellada también. Les decía, esto por ejemplo, no es una llama como tal, es es una torre, es una especie de edificio. Acá hay más, acá hay un pobladito y pues son muchas pinceladas. Esto son estrellas. Este por ejemplo tiene casi el mismo tamaño que el de la luna. Pero pues en su momento, cuando lo pintó Van Gogh, primero que nada cumple con la parte de que es un paisaje. Segundo, pero pues refleja esta parte. Es como él lo vio en ese momento. Y cuando hablo ver, no estamos hablando de utilizar sus ojos, sino utilizar pues una visión de la esencia, vaya, para que me entiendan. Cómo sintió que eran las cosas en ese momento. Así funciona el impresionismo. Sin embargo, fueron surgiendo otras variaciones en la pintura. Dice, el punto máximo de individualismo implica que cada artista debía promover su propia vanguardia. ¿Qué quiere decir? Su propio estilo, vaya. Que afirmaba de carácter universal y verdadero. A partir de esto surgen pues más variaciones de la pintura. El post-impresionismo, que pues prácticamente es lo que ya les expliqué, pero más actualizado. ¿Cuál era la diferencia o cuáles eran las principales características del postimpresionismo? Seguimos hablando de pintura. Dice, este término englobaba diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del impresionismo. Les dije, lo que ya les mencioné, en realidad era como que una actualización. Y a la vez como un rechazo a las limitaciones de esta. La actualizaron porque sentían que todavía no alcanzaban esa libertad. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real. En realidad el cuadro que les mostré de Van Gogh es más de postimpresionismo. Se nota demasiado las pinceladas, o sea, no busca un trazo tan fino, sino un poquito más agresivo. Pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo.
Lo mismo que el impresionismo, pero más actualizado. Ahora bien, de acá de estas subdivisiones de pintura que estoy mencionando, que también aplica para otras formas de arte, va a venir la tarea. El puntillismo. El puntillismo es un estilo de pintura que consiste en hacer un dibujo mediante puntos. Tan tan. Simple y sencillamente hacer puntos. Pero de todas maneras voy a continuar con la parte de la teoría. Aparece por primera vez en 1886, encabezado por el pintor neoimpresionista Georges Seurat y contando entre sus seguidores más fieles, tales como Henry Edmond Cross y Blajo Bukovac. El procedimiento de pintura empleado por estos artistas consiste en poner puntos de colores puros en vez de pinceladas. Esto se puede hacer con pincel, se puede hacer con lápiz, se puede hacer con esponja, con cualquier cosa que dé el efecto de punto. ¿Y qué es esto? Hacer dibujos simple y sencillamente con puntos. Este es un gato, pero fueron puros puntos, de diferentes tonalidades. Acá sí se alcanza a distinguir más, es un paisaje, pero lo mismo, puntos. Acá, más que pintura, es como que una especie de escultura. Acá lo hicieron con clavos, pero pues el clavo, la parte de arriba, es circular. ¿Y qué es lo que fueron haciendo? Pues fueron clavando, algunos con mayor profundidad, otros con menos profundidad para dar el efecto tridimensional. Pero pues sigue siendo puntillismo, porque pues la cabeza del clavo o del tornillo pues es circular, pues cuenta como puntillismo. A ver, permítame un momento. Perfecto. Luego, ya que en el puntillismo no hay pierde, el mismo nombre hace alusión a el simbolismo pictórico. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes a finales del siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica, en un manifiesto literario publicado en 1886 por Jean Mauriac. Definió este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar y el poeta que debe para ello trazar correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles. Ok, está muy técnica esta definición, se los voy a explicar de una manera más cotidiana. Los simbolismos, chicos, no solo se utiliza para la literatura. Los simbolismos se utiliza para cualquier forma de arte. ¿Qué sería un simbolismo? Los simbolismos, pues digamos que son los mensajes ocultos en una obra y que la audiencia tiene que descifrar esos simbolismos. Si no los descifra, no pasa nada. Pero pues obviamente el que es especialista en arte pues tiene que descifrar esos simbolismos. Por ejemplo, cuando doy lectura y redacción menciono mucho este ejemplo, pero bueno, creo que ya lo he mencionado también acá en Historia del Arte. Un libro que muy básico, que me fascina, se llama La rebelión en la granja. Si les di clase, lo más seguro es que quizás haya hecho que lo lean. ¿Qué es lo que pasa? La rebelión en la granja es un libro lleno de simbolismos.
Son animalitos que sacan al humano porque ya estaban hartos de la mala administración de la granja y al final los cochinitos se quedan a cargo. Y van pasando varias cosas en la granja. Está lleno de mensajes ocultos. Si tú no descifras ninguno, no pasa nada. En realidad es como Happy Tree Friends, animalitos matándose entre sí. Pero en realidad está lleno de simbolismos, está lleno de mensajes. Por ejemplo, en realidad era una sátira, una crítica hacia el gobierno de la Unión Soviética de ese momento. Cada cochinito era un personaje que realmente existió y cada uno de los personajes representaban algo. Eso es un simbolismo. Pero tú tienes que ir descifrando el mensaje, o sea, descifrando qué es qué, descifrando estos mensajes ocultos. Por ejemplo, la granja en realidad pues, era la Unión Soviética. Y así sucesivamente. Esto es un simbolismo dentro del arte. Hay más, pero pues luego les hablaré más acerca de esto. Ok. Tenemos luego, permítame, es que estoy viendo el siguiente tema y sus ejemplos. Ok. Luego tenemos el expresionismo. Dice, el expresionismo no hay pierde, es muy fácil. Dice, el expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX que se plasmó un gran número de campos en artes plásticas, literatura, música, o sea, cine, teatro, danza. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplicó en varias artes. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. El expresionismo acá es lo importante. Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de una forma más subjetiva la naturaleza del ser humano, dando primacía a la expresión de sentimientos más que a la descripción objetiva. Es decir, es cuando tratamos de plasmar un estado de ánimo, un sentimiento, una emoción en una obra de arte. Por ejemplo, esta pintura es donde más se refleja. Creo que todos la conocen, ¿no? Es el famosísimo grito. ¿Qué es lo que pasaba? Como ya les dije, en el expresionismo busca plasmar un sentimiento como tal o un estado de ánimo. Acá el autor, que es Edvard Munch, decía que paseaba por un sendero, por un puente, por lo que está atrás de la pintura, con dos amigos. Y dice que el sol se puso de repente, que el cielo se tiñó de rojo sangre, dice, y que como que se comenzó a sentir muy cansado y que el aire le comenzó a faltar. Entonces como que se estaba ahogando, pero era más psicológico, más emocional, y quería gritar, pero en realidad no salía el grito. Entonces pues él lo expresó a través de su pintura de cómo se sintió en ese momento. Expresionismo, sentimientos y estados de ánimo. Listo. Tenemos el cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia de todos los que les estoy mencionando ahorita. Digamos que había un poquito más de evidencia del cubismo, ya que rompe con el último estatuto renacentista, que era muy de seguir protocolos, vigente a principios del siglo pasado. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. ¿Y qué es lo que pasa?
Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas. Acá es lo importante. Es utilizar figuras geométricas dentro de la pintura. El más famosísimo, el más reconocido en el cubismo, pues es Pablo Picasso. Vamos a ver sus obras. Les digo, es utilizar puras figuras geométricas, aunque no tengan mucho sentido. Pueden ser figuras, perdón, cambié la luz. Pueden ser figuras geométricas, uniformes incluso. Pero por ejemplo, esta es una guitarra. Pero acá se dan cuenta, triángulo, triángulo, circunferencias y demás. Esta es una especie de guitarra. Acá es una mujer, pero puras figuras geométricas. Acá son músicos y también se apoya demasiado de las figuras geométricas. Lo voy a repetir, chicos, porque no sé qué apreté y se vea muy oscuro. Entonces voy a repetir esta parte de mostrarle las obras son de Picasso. Decía figuras geométricas. Acá otra vez figuras geométricas. Y más figuras geométricas. Acá están los músicos, pues son figuras geométricas. Ay, no sé qué está pasando. No sé si se configura solo el celular. Permítame. Sí, de todas maneras, si pueden googlear ejemplos de Picasso, no sé si el celular o cómo lo estaba sosteniendo, pero de repente me salía oscuro. Son unos músicos, pero utilizando puras figuras geométricas. De todas maneras, si pueden googlear las obras de Picasso, estaría muy agradecido con ustedes. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ok, nos quedan lo que viene siendo el fauvismo. Nos quedan tres, pero sí alcanzamos a explicarlo. El fauvismo fue un movimiento definido como una especie de mosaico por las aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal. ¿Qué es lo que pasa con el fauvismo? Es similar al impresionismo, pero hay más violencia. O agresividad. ¿Qué quiere decir? Que los trazos van a ser más agresivos, van a ser más gruesos las pinceladas y que los colores van a ser colores también más agresivos. Va a ser más rojo, por así decirlo, ¿no? Ese es el fauvismo. Es un impresionismo, pero un poquito más agresivo y con colores diferentes, más también llamativos. Por ejemplo, acá estos son puros pincelazos, pero son más fuertes. Acá también son pincelazos más fuertes. Y pues vean los colores, es un rojo, un naranja, un amarillo, o sea, son también colores muy agresivos, por así decirlo. Luego viene lo bueno, el surrealismo. El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, hace referencia, se exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. ¿Qué es lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial? Muchas personas cuando regresaron sufrían demasiados traumas porque vivieron situaciones de estrés por meses o por años.
Ok, ¿en qué consiste el surrealismo? Es intentar utilizar la parte del subconsciente para crear una obra. Como que no pensarla, o sea, es dejarse llevar. Incluso el surrealismo también dice, es esto, como que apagar tu cerebro prácticamente y dejarte llevar, pero también explora la parte del mundo de los sueños. Por ejemplo, hay muchos pintores, hay muchos escritores también. ¿Qué pasa? Que, digamos, un escritor duerme con una libreta al lado y apenas se despierta escribe lo que soñó. Porque ¿qué es lo que pasa? En el mundo de los sueños no tenemos control. Entonces, digamos que se lleva un proceso creativo diferente. También hay otras personas que apenas se despiertan, tratan de recordar lo que soñaron y lo pintan, ¿no? Pero ¿qué pasa? El mundo de los sueños también es un mundo inconsciente, no tenemos control. ¿Y cuáles son las principales características que encontramos en este tipo de arte? Animación de lo inanimado, es decir, objetos que digamos con características humanas. Aislamiento de fragmentos anatómicos, es decir, personas que le puede faltar un brazo, un ojo, algo. Elementos incongruentes, es decir, cosas que no estén que están donde no deberían estar, o sea, que hayan incongruencias. Metamorfosis, es decir, que exista transformación. Máquinas fantásticas, como algo que se llama estilo steampunk, si lo pueden googlear, ahí se los pediría por cuestiones de tiempo. Hay algunos que combinan hombres o mujeres con maquinaria y también puede que los dibujen, pinten semidesnudos, cosas que representen caos y muchas cosas así que puede que no tengan sentido. Por ejemplo, acá puede haber metamorfosis. Es un fulanito que está durmiendo dentro de un huevo, pues puede representar esta metamorfosis que está esperando pues para salir ya cuando esté maduro, no lo sé. Y aparte acá está creciendo un árbol que puede representar vida. Acá es la parte de las máquinas, la parte decía máquinas fantásticas. Acá lo que les decía, la combinación entre desnudos, personas desnudas, pero con elementos de máquina. Y acá voy a decir qué es esto, pero digamos que los niños, como no están llenos de información, cuando ellos pintan, ellos no tienen tanto control de, de sus pensamientos y al hacerlo, realmente cuando están pintando se dejan llevar por el subconsciente. Tienen desarrollada pues mucha imaginación porque no tienen filtros, por así decirlo. Entonces se puede decir que los niños cuando hacen sus caricaturas, sus dibujitos, entran en la parte del surrealismo. Ok chicos, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Estén al pendiente de la plataforma y de todas las instrucciones que pueden salir. Sobre todo porque voy a estar explicando proyecto integrador.